Les doy la bienvenida a las historias jamás contadas parte 16, sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Marcos, él me la mandó por correo electrónico. Marcos, un apasionado fotógrafo desde su infancia, había soñado con capturar la belleza del mundo a través de su lente. Una mañana, se embarcó en una aventura para fotografiar un paisaje impresionante cubierto por nieve. El primer día, se sumergió en la belleza del lugar y tomó muchas fotos increíbles, pero lamentablemente el tiempo se le pasó volando y no pudo terminar su increíble sesión. Al día siguiente, regresó al mismo lugar decidido a capturar más momentos, mientras repetía algunas tomas del día anterior para tener más opciones, se sorprendió al ver a alguien exactamente igual a él. Vestido con la misma ropa que había usado el día anterior, era como si el destino hubiera unido dos días diferentes en uno solo. Sin pensarlo dos veces, Marcos comenzó a tomar fotos de su doble y a seguir lo obvio manteniendo una distancia prudente para que su versión 2 no se diera cuenta. Pero en cuestión de minutos, su versión alterna desapareció en la nieve sin dejar rastro. Marcos rápidamente revisó su cámara, y efectivamente las fotos que había tomado de su doble seguían allí, como si fuera una prueba de lo que había sucedido en ese extraño lugar. De esta historia ya han pasado algunos años, y nuestro amigo siempre que tiene oportunidad relata su experiencia con todos los detalles, puesto que cada vez que narra este suceso siente como si lo estuviera viviendo de nuevo. Esta triste historia le pertenece a Rosángela, ella me la mandó en audio por correo electrónico. La verdad me hubiera gustado ponerles el audio pero ella no se siente segura, y obvio que respeto su decisión. Rosángela y su esposo Alonso habían estado casados por varios años. Una mañana del 2021, decidieron visitar un parque donde solían pasear cuando eran novios, pues querían revivir los recuerdos felices de su juventud y disfrutar del hermoso día. Mientras caminaban lentamente por el parque, disfrutando del aire fresco y el canto de los pájaros, sintieron una extraña sensación. De repente, el viento se detuvo por completo, y una luz muy intensa los envolvió, fue como si el tiempo se hubiera detenido por algunos segundos. Rosángela me contó que en ese momento sintió una sensación de paz y tranquilidad, pero no sabía que ese sería su último momento al lado de su amado esposo, pues la vida les tenía preparada una trágica y dolorosa sorpresa. Cuando pasó un poco la intensidad de la luz, la señora hizo contacto visual con su esposo, pero lo que miró la impactó aún más, su marido se veía joven como cuando eran novios. Alonso asustado le preguntó qué fue lo que ocurrió, porque eran jóvenes de nuevo. Así pasaron unos segundos, y como es costumbre en estos casos todo volvió a la normalidad, pero justo cuando todo regresó a ser como antes, su esposo se desvaneció, y lamentablemente falleció en sus brazos de un infarto. De esta historia ya han pasado 3 años, y la señora todos los días le pide a Dios que vuelva a suceder un fallo similar, para poder mirar de nuevo al señor Alonso. Aprovecho para agradecerle a usted, señora Rosángela Bracamontes, por confiarme parte de su vida.
Esta historia le pertenece a Nadia García, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Nadia es una persona alegre y optimista que disfruta cada momento de su vida. Un día nublado, decidió llevar un impermeable amarillo para protegerse de la lluvia en su trayecto al trabajo. Mientras caminaba, jugaba y disfrutaba del paisaje, a pesar del mal clima. Sin embargo, su estado de ánimo cambió drásticamente cuando intentó cruzar un parque para llegar a su destino, pues a pesar de caminar rápido sentía que casi no avanzaba. Nadia pensó que estaba soñando, pero la sensación era tan real, tanto que estaba súper confundida. Después de unos minutos, todo volvió a la normalidad y pudo llegar a su trabajo. Sin embargo, desde ese día ha sentido que no pertenece a esta realidad, pues ha experimentado una serie de eventos extraños y ha comenzado a cuestionar su lugar en este universo. Porque muchas cosas que ella recordaba ya no están, o simplemente nunca existieron. Por ejemplo, su trabajo, fotografías antiguas, incluso su amada mascota. En su casa nadie se acuerda de ese hermoso cachorrito que ella tan lúcidamente recuerda. De esta historia ya transcurrió un año, y nuestra amiga se hizo a la idea que jamás volverá a su realidad original. Es por lo anterior que mejor optó por resignarse y contar lo menos posible esta parte de su vida.